Muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos juntos para hacer esta celebración, ¿no es cierto?, de los 60 años del Vaticano II y asumir el desafío, ¿no? El inicio del Vaticano II marcó un tiempo nuevo en la Iglesia. Bueno, Enrique, que es el rector de nuestra universidad, quería saludarlos un poquito antes que yo lea un poco sobre los tres, sobre la presentación de los tres. Gracias, Marcela. Más que saludar, en realidad lo que quería agradecer. En primer lugar, Marcela, agradecerte a vos, que te pusiste este tema al hombro y que has conseguido además reunir a este panel, este equipo que para la Universidad de San Isidro nos llena de orgullo realmente. Agradecerle a Oscar cuando nos tomamos aquel café hace ya cerca de un año, y me hiciste notar que efectivamente se venía ya este aniversario, estos 60 años de este hecho tan trascendente. Te confieso, Oscar, que cuando después que salí de ahí, de la reunión, me puse a recordar algo que para toda mi generación yo creo que nos pasó más o menos lo mismo. Los que nos acercamos a la iglesia a fines de los 70, a principios de los 80, el tema del Concilio Vaticano II era un tema de muy candente, donde había unas discusiones fortísimas y donde no voy a meterme, por cierto, en ningún tema teológico, nada de esto, simplemente señalar que las discusiones muy fuertes se daban entre apresurados que decían que la Iglesia no estaba cumpliendo con el espíritu del concilio, retardatarios que criticaban duramente muchísimas de las cuestiones del concilio, y uno en general, con el tiempo, se va dando cuenta de que cuando se dan este tipo de críticas igualmente virulentas de un lado y del otro, eh, es porque algo bueno y algo muy saludable hay en aquello. Y como siempre, la verdad, la virtud está en el justo medio, pero no en un justo medio sobre un segmento, porque eso sería esa extrema moderación que tiene muchas veces que ver con la cobardía, con la tibieza, sino que aristotélicamente diríamos está en un justo medio allá arriba. Y en este sentido, ese allá arriba, que en las conversaciones con Monseñor Casareto, en la escucha, hablábamos en este nuevo género del Zoom que es la previa, hablábamos con la hermana Josefina, que yo la escucho y la leo, pero recién ahora tengo oportunidad de conversar con ella. En cambio, con Monseñor Casareto, Jorge, querido, después que me regalaste ese libro que dice que lo editaste solo para los amigos, me doy siento el orgullo de sentirme parte de ese núcleo de amigos, pero básicamente de estos maestros, ¿no? Así que realmente, Marcela, te quería agradecer muchísimo y por supuesto agradecer enormemente a Monseñor Casareto, a la hermana Josefina, al querido Oscar por estar hoy aquí presentes en este Zoom que seguramente después de subido a YouTube, al canal de la Universidad de San Isidro, va a ir teniendo su importancia. No tengo la menor duda que por la enjundia, la jerarquía intelectual, la calidad humana y las vivencias de ustedes tres, realmente estoy seguro de que esto va a ser un aporte importante a nuestra querida iglesia. Así que bueno, sin más, no quiero perder tiempo, ni yo ni nadie, sin escucharlos a ustedes. Nuevamente, mil gracias. Entonces, Marce, si te parece, presentar a nuestros queridos invitados de hoy. Bueno, muchas gracias, Enrique. Sí, yo creo que esto es muy importante porque, como sabemos, el concilio en muchos de sus aspectos está sin estrenar, ¿no es cierto? Entonces es importante crecer en la reflexión, ir profundizando la teología y el pensamiento del Vaticano II. Los voy a presentar en el orden, primero los presento a las tres y en este mismo orden después ustedes van a hablar. Primero, la hermana Josefina Liach, que es esclava del Sagrado Corazón de Jesús, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid en España, bachiller en Teología por la Facultad de San Miguel de Buenos Aires y licenciada en Teología por la UCA. Tiene un posgrado también en Psicología por la Universidad de Barcelona. Es profesora de la Facultad de Teología de la UCA desde hace muchos años y de diversos institutos terciarios. Especialmente ha trabajado mucho en formación de seminaristas.
Trabajó pastoralmente en educación, promoción de la mujer, espiritualidad y acompañamiento, tanto aquí en Argentina como en la India, donde vivió 3 años. También ha colaborado en los servicios de formación y conducción de su comunidad. Gracias, Josefina, por acompañarnos. Luego lo tenemos a Oscar Campana, que es bachiller y profesor de teología por la UCA, autor, entre otras obras, de Su sangre en el lodo, el libro sobre Enrique Angelelli y Martí Riojano, que apareció antes de la pandemia, ¿verdad, Oscar? En 2019, y de Jesús de Nazaret, su historia y la nuestra, Cristología, además de una amplia tarea docente que desplegaste y entiendo que seguís desplegando desde hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, lo presento a Monseñor Casareto, que fue obispo de la diócesis de Rafaela entre 1977 y 1983, y el segundo obispo de San Isidro, en diócesis en la que estuvo como obispo titular durante 27 años, y de la que actualmente es obispo emérito. Monseñor Casareto trabajó en diversas comisiones episcopales, pero sobre todo es recordado por su tarea en jóvenes y pastoral social. Así que bueno, vamos un poco con la consigna que habíamos conversado, más o menos 15 minutos cada uno les pediría que expongan, comenzando por la hermana Josefina, y después iniciamos un diálogo como más libre. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. La primera pregunta es ¿qué significa el Vaticano II? Entiendo. Yo ahí me siento personalmente involucrada. No quiero ser autorreferencial, como se dice ahora, pero bueno, es el hecho. Recuerdo perfectamente, tendría 17 años cuando Juan XXIII anunció el concilio, 18 cuando lo convocó, y cuando entré al noviciado empezó el concilio. O sea que es mi vida adulta y mi vida de fe, ¿no? Y la verdad que me ha formado el concilio, además de muchas otras personas, y lo siento así. Bueno, ¿qué significa el Vaticano II para mí? Es la vuelta de la Iglesia a la Iglesia de Jesús. Creo que si Jesús se hubiera encarnado en 1960 o algo así, hubiera querido una iglesia según están los documentos del Vaticano, que no es después todo lo que hemos vivido, pero mucho sí. Un concilio revolucionario. Creo que la iglesia, sobre todo en sus lenguajes, en sus prioridades, en su máscara, estaba atrasada. ¿Cuánto sería? 500 años o 1000 años. Y la vida consagrada, de la cual soy parte, gracias a Dios, creo que aglutinaba lo más retrógrado de la iglesia. O sea que para mí, yo igual me lancé a la pileta y entré al convento sin saber todo esto, pero porque Dios está por encima, ¿verdad? Pero realmente para mí fue Jesús, me pareció que lo había encontrado, que él me había encontrado a mí, pero después la iglesia de él. ¿En qué? Bueno, en la cercanía al mundo, el entremezclarse con la humanidad y en volver a las fuentes fundamentales de la iglesia, que son sobre todo la escritura y el magisterio, por supuesto otras, los padres, pero volver a encontrarse con la gente, con la humanidad para la cual está hecha. O sea,
fue como una conversión tajante de la iglesia, una venida rauda del Espíritu Santo, que cambió muchas, no sé, preparado por pensadores importantes, teólogos y pastores del siglo XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX, y que después siguieron, pero un Pentecostés tormentoso, digamos, un empezar, fue un comienzo, que bueno, provocó diversas reacciones, pero yo creo que para la inmensa mayoría de los cristianos fue realmente abrir las ventanas y las puertas y salir a un día de primavera como el de hoy. Después, novedades más importantes que trajo el Vaticano II. Para mí, las concreto en dos. El lenguaje, que fue la liturgia en español, en castellano. La liturgia, que es un encuentro fraterno de Jesús que quiere formar su comunidad. Pensar que es como si yo invito a mi casa a ustedes y les empiezo a hablar en ruso. No, no es un encuentro fraterno. O sea que la liturgia, que es el corazón de la iglesia, en el idioma del lugar. Y eso es un hecho concreto y a la vez es simbólico, porque se le pedía a la iglesia que hablara el lenguaje entendible por los grupos, por las personas, por los contextos, sean cristianos o no sean cristianos, ¿no? O sea que ese fue una novedad novedosísima. Por más que algunos chillaran y por más que algunas personas hicieron esta renovación sin tener en cuenta a la gente, que era realmente lo que proponía el concilio, entrar en diálogo con el pueblo de Dios, ¿no? Y después, la otra cosa es la Biblia. Haber vuelto a poner la Biblia en las manos de los católicos, porque la Biblia durante 500 años fue protestante. Era sospechoso tener la Biblia. Había que tener especiales licencias para traducirla, ¿no? Los que tenían la Biblia en su casa eran protestantes, o sea, haber vuelto a leer la escritura es una gracia inmensa, poder alimentar la oración y la vida con la liturgia, ¿no? Y bueno, después preguntabas, Marcela, ¿qué desafíos nos plantea este aniversario? Desde luego que nos plantea la conversión continuada, porque todo esto lo vivimos más o menos. El pecado original, que Jesús nos rescató de él, pero quedó una cosa que se llama, que parece una mala palabra, pero no lo es, se llama concupiscencia, que es la debilidad que tenemos, ¿no? Y entonces hay que seguir. Bueno, igualmente creo que hay desafíos que se manifiestan hoy que no se manifestaron en los años 60. Uno es la misión. De 6 o 7 seres humanos, dos de 7, 2 conocen a Jesús. Eso es un verdadero escándalo. O sea que nosotros llamamos misiones a ir a Santiago del Estero, pero la iglesia no parece misionera. Esa es una cosa. Otras son las mujeres, la presencia de las mujeres en la iglesia. Le voy a decir algo que quizá le llame la atención. Me parece que es la presencia de las mujeres en la iglesia y de los varones laicos. Oscar
y Enrique, de los varones laicos, porque una cosa que se llama clericalismo es una enfermedad de la Iglesia. O sea, pero no sé cómo se hace eso. Tiene que ver con el sacramento del orden sagrado y de la relación teológica y canónica y no sé qué, que creo que está desajustado entre el orden sagrado con su poder de jurisdicción y el sacerdocio común de todos los bautizados. Yo digo, he dado clases a cientos, si no miles de seminaristas. En general me encanta y son chicos macanudos. Pero claro, se ordena a los 25, 27 años, llegan a una parroquia en la cual ellos tienen 25, 27 años y hay personas que tienen 50, 40, coordinadora de catequesis que está en la catequesis hace 20 años, gente que conoce el barrio. Y el pobre cura, yo digo, porque no lo digo culpando a los sacerdotes, es una situación que me parece que no es sana, poner en sus manos tanta autoridad. No quiero poner ejemplos, pero la tienen. Entonces, eso es un tema que desafía y que hay que, bueno, que habrá que ir caminando. Sin eso, la sinodalidad, no sé. Y bueno, lo más propio de la Iglesia del Vaticano es la encarnación. Una iglesia sencilla y cercana. Eso es un desafío. Ahora, en eso la Iglesia ha cambiado muchísimo. El Papa Francisco recoge diversas opiniones hacia él y qué sé yo, ¿no? Pero y acá conocemos un aspecto de él que en Europa no conocen, pero yo creo que en Europa ha conseguido que mucha gente se dé cuenta que Jesús y la Iglesia entran por la sencillez y que el verbo de Dios se encarnó en un bebé nacido de una mujercita de 14 años en un pueblo minúsculo del Imperio Romano, y que Jesús andaba por las calles, jugaba, trabajaba, era artesano. Entonces, no hay nada, o sea, Dios podría haber encontrado otros caminos para acercarse a nosotros, para salvarnos, para acercarnos, pero eligió el camino de la cercanía y de la sencillez. A mí me parece maravilloso. Bueno, no hablo más porque ya pasó un cuarto de hora y ustedes seguro que tienen cosas buenísimas para compartir. Y esta charla, bueno, quizá algún día la sigamos. Gracias. Gracias, José. Después hay unas preguntitas para hacerte, pero vamos a dejarlas para el final. Oscar, te escuchamos. Bueno, digo algo muy breve referido a las 3 preguntas que Marcela nos propuso como disparador, y después quiero compartir una breve reflexión sobre esto. Hablamos con Enrique, me acuerdo cuando nos encontramos a tomar de ese café que él habla. ¿Qué significa el concilio en lo personal? Casi, aunque suene feo, casi diría que una obsesión. Una obsesión, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De recordar permanentemente una iglesia que se propuso un camino, un rumbo, y al que permanentemente se vio como llevada, o permanentemente frente a la situación o a la tentación de sentir que había que dejarlo. Momentos de retroceso que vivimos en muchos casos, y donde uno sentía que volver a proponer la eclesiología del concilio, quizás por su autenticidad, era volver a ponernos en la senda que la Iglesia en estos tiempos tiene que transitar.
Y quizás eso se entronca con la segunda pregunta. La novedad quizás más importante, quizás sea lo más obvio, ese volver a las fuentes del cual hablaba Juan 23. El recordarnos que la Iglesia se resuelve en última instancia en la comunidad, en el anuncio y en el servicio a los pobres. Y que todo lo demás, si no se explica en función de eso, quizás no tenga razón de ser. Creo que siempre en la historia de la Iglesia lo más novedoso que puede ocurrir en cada época es el recuperar esta especie de originalidad, diríamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo insistentemente de Francisco de Asís. No casualmente el Papa eligió ese nombre, que cuando frente al Jesús que le pide que repare, que restaure su iglesia, él no hace otra cosa que hacerlo más parecido a los orígenes, ¿no? Una comunidad de hermanos que vive itinerantemente y pobremente predicando el Evangelio. No hay más novedad que esa especie de obviedad de los inicios, ¿no? Y con respecto a los desafíos, es un poco por ahí de lo que quiero hablar. En una reflexión que personalmente sostengo desde hace unos años y muy fuertemente motivado, entre otras cosas, por el haber estado muy cerca de esa primera generación eclesial argentina, si puedo usar este nombre, que se encuentra frente a la tarea de escuchar el concilio, en el profundo sentido de la escucha, ¿no? Y de tener que, como se decía mucho en los años 60 y 70, aplicar, adaptar o releer para nuestra propia realidad, ¿no? Vieron que estas palabras, por ejemplo, la palabra que hoy a lo mejor nos resulta un poco extraño o un poco forzado la expresión aplicación, ¿no? Pero cuando uno lee Medellín dice que quiere aplicar el Concilio de América Latina, ¿no? Me tocó como alumno, pero no solo como alumno, digamos, tuve la suerte como Josefina de tener una relación con alguien como Lucio Ojera, ¿no? Pero no solo como alumno, también como creyente de a pie y conocer a tantos testigos de esa primera época, encontrarnos que la Iglesia en Argentina tuvo una recepción muy original del Concilio Vaticano II. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, y yo entiendo en esta especie de encarnación de recepción del concilio en las iglesias locales del mundo, yo entiendo que hoy recuperar el concilio también es recuperar esas intuiciones de esa primera generación de la Iglesia argentina que lee el concilio. Por eso quiero decir esto un poquito más ordenadamente, ¿no? El concilio, como en algún sentido lo decía Josefina, supuso para la Iglesia un giro copernicano, esta expresión es del padre Congar, ¿no? Un giro copernicano habla de un giro de 180 grados, no de una pequeña desviación, sino de un giro completo, de un giro semicompleto. O sea, si antes mirábamos para allá, hay que mirar para el otro lado. Giro copernicano ¿con respecto a qué? Con respecto a la eclesiología heredada, a la cultura de la modernidad y la mirada sociopolítica de la cultura de la modernidad, de la cual la Iglesia tanto se había distanciado, ¿no? Dicho giro desencadenó en las distintas iglesias locales diversas dinámicas vinculadas a la idiosincrasia de cada una de ellas. Y así se fue estableciendo una recepción peculiar en cada caso de ese evento universal. De hecho, después del concilio, uno de los temas más trabajados por la teología es el tema de la recepción como categoría eclesiológica, digamos, ¿no? La Iglesia Católica Latinoamericana, se despierta en ese momento de su sueño hispánico, diríamos, y comienza a recorrer un camino singular, cuya primera gran manifestación es la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
que tiene lugar en Medellín, en el año 1968. La cada vez mayor cercanía de amplios sectores del catolicismo a los sectores populares, que encontrará una síntesis en la expresión opción por los pobres, la emergencia de una corriente teológica original que terminará teniendo gran repercusión mundial, como es el caso de la teología de la liberación, y la denuncia de la injusticia social y el enfrentamiento a las dictaduras de las décadas de 1960, 1970 y 1980, que derivará en la persecución y represión de muchos de los actores eclesiales, entre otros factores, llevarán al catolicismo latinoamericano a la configuración de un nuevo rostro disruptivo con buena parte de su historia secular. En dicho proceso latinoamericano, la Iglesia Católica Argentina no va a ser una excepción. La recepción tanto del Concilio como de Medellín irá conformando una identidad y un estilo que, en profunda vinculación con algunas prácticas e intuiciones ya presentes en décadas anteriores, seguirán un derrotero propio y singular. El desarrollo de una incipiente teología del pueblo va a ser brutalmente interrumpido por la dictadura cívico-militar de 1976 al 83, dejando cristalizada muchas veces en sectores significativos del catolicismo argentino muchas de aquellas praxis e intuiciones que la complicidad de la institución eclesial tendió a veces a negar o ocultar. Sin embargo, la persistencia de las mismas puede constatarse desde entonces hasta hoy en un devenir atravesado tanto por los ideales gestados en la década, en lo que me gusta llamar la década fundante o década inaugural de la renovación institucional. Es una década que me gusta abrir en el año 66 con un documento del episcopado llamado La Iglesia en el periodo postconciliar, que se propone algunas cosas que todavía son como una especie de agenda para nosotros, ¿no? Y esa década fundante me gusta cerrarla en el año 75, tantas cosas trágicas ocurrían después, pongo como un gesto y como un símbolo del cierre de esa década, bueno, muchas cosas. Me gusta poner la primer peregrinación juvenil a Luján, ¿no? Entonces decía que la persistencia de muchas de aquellas prácticas van en un devenir atravesado tanto por los ideales gestados en esa década fundante como por los traumas no resueltos de una institución que fue a la vez víctima y victimaria, ¿no? En medio de ese devenir, de golpe a la Iglesia argentina le ocurre un hecho que yo creo que todavía es indescifrable en su espesura histórica. En 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, es elegido obispo de Roma. Su discurso y su gestualidad, desde el primer momento, reflejan un sentido común, más afín a la praxis popular del catolicismo argentino que al de la institución oficial, abriendo interrogantes y desafíos en su iglesia local de origen. Por eso a mí me gusta proponer una clave de lectura histórico-teológica, que en el fondo es una especie de gran pregunta. Creo que desde la elección de un sacerdote argentino como papa, la Iglesia Católica en Argentina se reencuentra con la intuición más original de su recepción del Concilio y de Medellín, que es aquella que habitualmente se sintetiza y expresa difusamente en la llamada teología del pueblo. Pero me gusta afirmar también que más que en el plano de la realización, este reencuentro acontece en el plano de la oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no veo sin más un camino ascendente que arrancó con la recepción argentina del Concilio y llega hasta el día de hoy con un papa argentino que habla de teología del pueblo, con un papa argentino que utilizó en sus documentos la expresión del oído en el Evangelio y el oído en el pueblo, de un papa que había asumido, esto ya había aparecido muy fuerte en Aparecida, en donde el cardenal Bergoglio tuvo un rol importante,
el tema de la religiosidad popular, hasta de la espiritualidad popular. No digo que hay un camino ascendente, digo que de golpe la Iglesia argentina se reencuentra con esa intuición, vista ahora incluso en un papado que en algún sentido asume esa perspectiva, incluso ya como parte del magisterio universal. Y mi pregunta es, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Qué nos cuestiona? Porque, bueno, esto daría para mucho, obviamente. Creo personalmente que hay mucho camino por andar, que hay mucho por recuperar. Cuando digo recuperar, ¿no? Siempre digo con aquella frase, esa frase del padre Gera, cuando él decía, no se trata de, cuando hablaba de esa década fundante, de copiar miméticamente lo que pasó ahí, sino de recuperarlo renovadamente, ¿no? Y creativamente. Pero esas intuiciones están ahí, esas intuiciones son nuestras. Tenemos, por decir así, también nuestros propios padres de la Iglesia y madres de la Iglesia en esa década fundante. Y creo que es de buen cristiano reconocerse en la nube de testigos de la que habla la carta a los hebreos. Recuerdo que la primera vez que escribí algo sobre Angelelli, hace muchísimos años, yo titulé ese artículo de esta manera: Angelelli está en nuestro futuro, ¿no? La semana pasada hacía un trabajo acompañando a una asamblea diocesana en la diócesis de La Rioja, y escuchando las cosas que se debatían en el contexto del camino sinodal, hacia dónde la iglesia local quería caminar, me encontré con un montón de textos de Angelelli en el que esas intuiciones estaban ya presentes. Y con esta idea, vuelvo a esta figura tan querida para mí, pero que podríamos poner también en muchos otros obispos, ¿no? Cuando Angelelli llega a La Rioja, él dice, mi pastoral no es otra que la pastoral del Concilio Vaticano II. Esta idea, ¿no? Y esta idea que tanto, por ejemplo, muchas veces recuperó, decía Monseñor Esaine cuando decía que Angelelli había sido un mártir del concilio. ¿Qué quiere decir eso? Hay una generación que se tomó el tremendo trabajo de hacer como una primera lectura del concilio para la realidad de nuestra iglesia y de ponerlo en marcha. Los dramas de nuestra historia que todavía nos aquejan, a veces nos impidieron poder recuperar muchos de esas intuiciones originales, y ahí muchas veces anduvimos a los ponchazos. Y hoy las vemos expresadas en un papa que con ese lenguaje argentino, podríamos decir, con ese acento argentino, hace de su pontificado no otra cosa que un retorno al concilio, Por eso digo, eso que decía de Angelelli, el concilio está en nuestro futuro, sigue estando en nuestro futuro, y quizás siga siendo la tarea para la Iglesia durante mucho tiempo, durante las próximas generaciones, durante muchos años, y la pregunta sobre qué nos dice y a dónde nos lleva seguirá estando vigente. Bueno, gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu reflexión. Después también vamos a retomar con alguna pregunta. Monseñor, lo escuchamos. Bien, a mí me pareció interesante como yo viví ese momento conciliar como seminarista, hacer un relato de cómo era la iglesia en aquel tiempo. Yo provengo de la Acción Católica. En mi juventud entré al seminario en el año 59 y nosotros tenemos mucha relación con Monseñor Aguirre porque el seminario de San Isidro estaba prácticamente al lado del obispado. El obispo venía todas las noches, todos los jueves a cenar con nosotros. Cuando llega al concilio, entonces nos vivía informando de qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuál era el clima previo? Y el clima previo era una iglesia que se concebía como una sociedad perfecta. El imperio de la iglesia era el derecho canónico, mucho más que la palabra de Dios. Una iglesia donde
la Acción Católica, por definición, era la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Quiere decir que, en realidad, para la Iglesia en aquel momento, la jerarquía era la única verdaderamente apostólica, y los laicos participaban del apostolado jerárquico de la jerarquía, si no, no teníamos entidad laical como tal, ¿no es cierto? Yo no reniego de toda esa acción católica, porque me formó y me formó muy bien, y de hecho mi vocación prende, y de la cual estoy feliz de la vida, haber sido llamado por Dios al sacerdocio, prende en el contexto de acción católica. Y esto lo podemos decir después, evidentemente, del concilio, pero en aquel momento yo me acuerdo, discutíamos con nuestro párroco, hacemos cuestionamientos muy fuertes, los jóvenes de Acción Católica, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre los aranceles, había casamientos con categorías en las parroquias, ustedes lo recordarán bien, Josefina lo recordará, porque teníamos, en aquella época había casamiento de primera, de segunda, de tercera, había que pagar por recibir un sacramento, y en el laicado los cuestionamientos eran muchos. Nosotros, me acuerdo, teníamos enfrentamientos muy serios con nuestro párroco, porque ya había, sobre todo en Europa y en Francia, ¿no es cierto?, había todo un movimiento que instaba a una renovación. Me acuerdo de un libro, no me acuerdo quién lo escribió, Parroquia Comunidad Misionera, que fue, nosotros lo leíamos a Folliet, leíamos a Guardini, leíamos a Maritain, por supuesto, y claro, lo que nosotros leíamos, que eran hombres de avanzada, no condicionaba con lo que vivía la Iglesia en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para Pío XII era realmente, además de ser el Papa, era una especie de príncipe, ¿no es cierto? Y se hablaba de los palacios episcopales. Todo eso era el contexto en el cual aparece entonces Juan XXIII, que interpreta la necesidad de cambios muy fuertes y, muy inspirado por el Espíritu Santo, convoca un concilio. Yo me acuerdo cuando le eligen a Juan XXIII, todos dijimos, este va a ser un papa de transición, porque claro, no se veía en el horizonte quién podía ser papa. Aparece Juan XXIII con esa sencillez, un cambio de estilo completo. Yo conocía mucho al padre Roger, que era mi director espiritual, y él estaba muy vinculado porque él, el representante del Observatorio Romano acá en la Argentina, estaba muy vinculado con Roma, y él me empezaba a contar anécdotas de lo que era el cambio de Juan XXIII, por ejemplo, de decir, bueno, yo no puedo almorzar solo, necesito almorzar con otras personas para charlar. Y Pío XII era una especie de asceta que almorzaba solo, en fin, era un príncipe realmente, y Juan XXIII es como entra el pueblo de Dios, que todavía no se lo llamaba pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios entra en el papado con Juan XXIII y convoca al concilio. ¿Y qué pasó en la Argentina? En la Argentina el episcopado era muy conservador. Y entonces hubo una serie de obispos con ánimo de renovar la Iglesia, que se empezaron a informar mucho en las primeras sesiones del concilio de todo lo que opinaban, sobre todo teólogos, en aquel momento eran teólogos europeos los que más opinaban, ¿no es cierto? Todavía los teólogos latinoamericanos no tenían fuerza, pero esos obispos como Saspe, Iriarte, Blanchut, Aguirre, formaron un grupo y convocaron a teólogos como Mejía, Yacuén, Tajera, para ser asesorados. Nuestro episcopado era más bien conservador, y de hecho en el concilio hubo dos líneas clarísimas. Había una línea que se adhería a lo que era el cardenal Ottaviani, que era como el representante de la estabilidad de la Iglesia tal como estaba, no admitiendo cambios, y la línea de renovación, ¿no es cierto?, que estaba fundamentalmente llevada adelante por quien después fue elegido Papa, Pablo VI, Montini, y algunos otros, Lercaro, un obispo muy importante, el cardenal Lercaro.
Y por supuesto los obispos alemanes, algunos obispos franceses, y teólogos como Congar, Ratzinger, de Lubac. Toda esa línea novedosa fue la línea que adhirió este grupo del episcopado. En Roma, como Aguirre le decía, era muy cercano a nosotros, nos convenía contar, y yo humildemente digo, por mí tenía una cierta caída al obispo, me tenía mucha confianza, así que me hablaba de los problemas que tenían en Roma, y el episcopado argentino se reunía en Roma y tenía discusiones muy fuertes en el contexto conciliar, justamente por esa división, ¿no es cierto? Por esa visión distinta de esa iglesia que no quería cambiar mucho, que admitía algunos pequeños cambios, y una iglesia que quería renovarse verdaderamente. ¿Cuáles son los grandes cambios conciliares? Para responder un poquito a la primera pregunta, pero me pareció importante marcar ese contexto. ¿Qué es lo que se vivía en ese tiempo? ¿No es cierto? ¿Cómo se vivía en el contexto donde aparece el concilio? Esta iglesia que se manejaba por el derecho canónico y la iglesia que deseaba que la palabra de Dios fuera la orientadora de estos grandes cambios. Bueno, en primer lugar, el gran cambio fue el de la Eucaristía, ¿no? Yo vuelvo a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo era muy devoto de la Eucaristía, pero uno iba a la iglesia, se distribuía la comunión antes de empezar la misa, se distribuía la comunión en la misa y se distribuía la comunión al finalizar la misa. Lo importante era comulgar. La palabra de Dios, como era en latín, como decía la hermana Josefina, pasaba muy de largo. Lo importante era recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, este es el gran cambio, uno de los grandes cambios, ¿no es cierto? La aparición de la palabra, como dijo Josefina, era muy difícil tener una Biblia en la casa, y además la Biblia, cuando uno la leía, tenía que consultar con el sacerdote a ver si lo que entendía estaba bien entendido o era una intelección equivocada de lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Se hablaba del sacrificio de la misa, no de la Eucaristía como tal, y bueno, esto fue el cambio fundamental, lo primero. Cómo la iglesia se concebía a sí misma, se concebía como una organización jerárquica, como decía antes, ¿no? De algún modo la iglesia estaba constituida por la jerarquía bajo el imperio del derecho canónico. El concilio va a decir que por el bautismo todos somos miembros de la iglesia llamados a la santidad y a la evangelización. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. Todos somos miembros de la iglesia llamados a la santidad y a la evangelización. Fíjense que la Acción Católica entró en una crisis muy fuerte después del concilio, porque participar en el apostolado cerca de la iglesia y de golpe sentirse que uno es protagonista de la evangelización y que no necesita participar en el apostolado de otro, sino que uno, por ser bautizado, es un evangelizador, es un misionero, fue un cambio fundamental. De hecho, la Acción Católica entró en una crisis muy fuerte. Bien, la iglesia se autoconcibe como un misterio, en la doble acepción de la palabra, ¿no es cierto? Un misterio en cuanto que no puede ya comprenderse, no se define la iglesia. Fíjense, en el concilio la iglesia no se autodefine, se describe, y se describe como un misterio. En la doble acepción, en cuanto que es una presencia muy clara de Jesucristo, es el cuerpo místico de Cristo presente, que es inabarcable, por supuesto, por lo tanto es misterio, y por eso tampoco se puede comprender del todo. O sea, no hay una definición de la iglesia en el concilio, ¿no? Y fíjense, antes iglesia y reino se identificaban, ahora la iglesia anuncia el reino de Dios. Gran cambio. Además es pueblo de Dios, se describe como un pueblo de Dios, con lo cual le da una continuidad bíblica al pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que tiene una cabeza en Cristo, un estilo, que es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, y como un fin la dilatación del reino, ¿no? Y como decíamos antes, también los laicos tienen un sacerdocio común. Antes era imposible pensar un laico sacerdotalmente hablando. El laico hoy es, por el bautismo, es sacerdote, profeta, rey, y antes decir de un laico que hay una dimensión sacerdotal en él era algo muy, muy difícil.
Por otra parte, la apertura ecuménica, esto fue importantísimo, y una visión muy interesante es que en cada diócesis está presente toda la iglesia. ¿Ven? Antes se pensaba a la iglesia como a la diócesis como una parte de la iglesia. El concilio define claramente, ¿no? La diócesis es toda la iglesia presente en un contexto geográfico, ¿no? Hubo una gran discusión porque había obispos que querían que se le diera una importancia fundamental a la Virgen María y que hubiera un documento propio sobre la Virgen María, y el concilio con mucha sabiduría pone un capítulo final al documento de la Iglesia donde aparece María como madre de la Iglesia y un largo capítulo sobre la importancia de la Virgen, pero no un documento aparte. Bueno, lógicamente, los documentos claves son sobre el mismo documento de la Iglesia y el segundo documento, la Iglesia en el mundo actual, ¿no? Tanto estos son los dos documentos claves, y de ahí se van a derivar todos los otros documentos que van a iluminar el tiempo a partir del concilio de una manera impresionante. La aplicación del concilio en la Argentina no fue fácil, hubo grandes divisiones, hubo grandes enfrentamientos, y eso no solamente pasó acá en la Argentina, sino en todo el mundo. Pablo VI sufrió mucho, pero bueno, gracias a Dios fuimos realizando, y América Latina fue precursora, porque América Latina tuvo la gracia de Dios de obispos como Larraín, que fundó el CELAM, ¿no es cierto?, con otros obispos, y ahí tuvimos documentos importantísimos como Medellín, que ya nombró, Puebla, que para mí fue fundamental, y bueno, después el Santo Domingo no fue tan bueno, pero sí Aparecida fue clarísimo, fue una aplicación. América Latina fue el continente que aplicó más claramente el Concilio Vaticano. Bueno, esto como introducción, ahora me parece que vayamos a las preguntas para clarificar más. A mí lo que me pareció importante, como lo viví, fue mostrar el contexto en el que se vivió el concilio y lo que significó como apertura, como iluminación, como fuerza, como una potencia evangelizadora importantísima. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, creo que este diálogo está resultando riquísimo en su variedad y que está muy bueno que lo tengamos. También sospecho que lo vamos a usar en nuestros encuentros sobre eclesiología y Vaticano II. Voy a empezar con alguna pregunta dirigida a cada uno y después podemos compartir un poco más en la última. La primera que te quería hacer, Josefina, en aquel momento la vida religiosa sufre una transformación muy importante en el Vaticano II, ¿no? En épocas y con una crisis también importante. Bueno, ¿cómo ves hoy la aplicación, la recepción, como veníamos hablando, del Vaticano II en la vida religiosa? Y si te parece que la vida religiosa está obedeciendo esa inspiración conciliar, si ha recibido, se ha hecho esa recepción del concilio. Y yo creo que en general sí. Creo que la vida religiosa ha sido de los ambientes más sensibles a la renovación, porque la verdad que lo que vivíamos era algo absurdo. Bueno, después sí, el concilio provocó muchas crisis, y las crisis supusieron preguntarse cada uno por su identidad. Y muchos consagrados, sacerdotes y religiosos, pensaron, muchas veces no seriamente, sino en el mare magnum que nos envolvía, que bueno, querían ser laicos o lo que pudieran, ¿viste? Y salieron. Ahora no se da eso, ahora vivimos un secularismo más grande, entonces hay pocas vocaciones. Sigue habiendo vocaciones, para mí es uno de los milagros. Una de las pruebas de la existencia de Dios es que haya jóvenes, sí, lo digo en serio, jóvenes inteligentes, universitarios,
que van a fiestas, que por ahí alguna vez se tomaron de más o lo que sea, que es como que el espíritu cae en el corazón y empiezan a querer algo más. Bueno, igual, sí, esto es un desafío. La vida religiosa como ambiente especialmente sensible también fue más sensible a las ideologías y de eso no ha salido, ¿no? Exageraciones de un lado o del otro. Y después estamos los que tratamos de vivir esos dos líneas del concilio, el acercamiento a la gente y el volver a las fuentes. Quiero decir una cosita más, Marcela, que tiene que ver con lo que decís de la vida religiosa y con toda la iglesia. Pero yo no hablé mucho de la opción por los pobres, casi nadie habló mucho acá. Pero en realidad el concilio no habló mucho de los pobres. El texto fundamental es algún párrafo de Juan de Lumen Gentium y después este inicio de Gaudium et Spes, que es los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente, son las gozos, esperanzas, tristezas, angustias del pueblo de Dios, ¿no? La opción por los pobres nació en los pasillos del Vaticano II. Porque piensen lo que era Latinoamérica, de México a Argentina. ¿Cómo se comunicaba un obispo de México con uno de Argentina? Y ahí estuvieron todos juntos. Y ahí se dieron cuenta que el gran drama en la sintonía con el mundo de la iglesia era los pobres, y sobre todo nuestro. Y de ahí surgió naturalmente, muy favorecido por Pablo VI y después Juan Pablo, Medellín y Puebla. Y bueno, ahora estamos en el desbarajuste, seguimos con los pobres, el pobrismo, el populismo, Pero bueno, los curas son los que mandan, perdón, monseñor, los curas son los que mandan a las monjas a las villas, pero las comunidades, la mayor cantidad de comunidades insertas en medios populares son femeninas. Ahora acá en Buenos Aires hay curas muy buenos, quiero decir, San Isidro puede ser también en las villas, y eso lo favoreció Francisco. Pero quiero decir que fue la opción por los pobres, que todavía estamos ahí, y que se compaginó con la religiosidad popular, fue un descubrimiento, que los pobres tenían cabeza, no eran estúpidos. Arrasamos con el iluminismo. Los pobres, Oscar habló de la peregrinación a Luján, gran iniciativa de Tello, o sea, fueron tomados como protagonistas, como personas dignas, ¿no? Bueno, quería decir eso nomás, que eso también es fruto del concilio, aunque no fue el primero y más inmediato, pero surgió de los pasillos, del comienzo. Después vinieron los medios, las redes, los internet, ¿no? Pero Claro. entonces, ¿cómo se podían comunicar los obispos? El concilio fue una confluencia extraordinaria. Sí, disculpen, gracias. No, gracias, José. Oscar, nos hablaste, bueno, en esta continuidad, ¿no? Y cuando Josefina hablaba, seguro todos recordamos el Pacto de las Catacumbas, ¿no? Y esta confluencia de los obispos, cómo también ha cambiado. Ahora mandamos un mail, hacemos un Zoom, ¿no? Con Roma, con Quilmes o con Calamuchita, tanto da y nos comunicamos al instante. Pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, y es muy importante lo que vos traes, Josefina. Y hablando de esto, vos nos hablabas, Oscar, de la recepción del concilio.
esta recepción creativa de la que, o de aquellos años fundacionales, ¿no es cierto? Ahora en el ámbito de la vida laical y también en lo que vos trajiste de la teología del pueblo, ¿cómo te imaginás el futuro, digamos, ¿no? El futuro de nuestro pasado, como decía aquel libro. Es decir, ¿cómo sigue la recepción creativa? Bueno, no es fácil. Digo, el problema quizás, sobre todo cuando uno piensa en el laicado y en el conjunto del pueblo de Dios, ¿no? Tiene que ver con algunos lastres, por usar algún nombre, es el que se me ocurre ahora, de nuestro modo eclesial, de nuestra pastoral, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo que muchas veces a ver, uno se encuentra con una especie de círculo vicioso que en algún momento debiera ser roto, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo creo que en nuestra pastoral se constata una especie de permanente aplazamiento de una, lo digo con una frase larga, ¿no? Un permanente aplazamiento de una renovación nunca del todo comenzada, ¿no? Estamos como permanentemente aplazando y postergando una renovación pastoral que a veces pareciera que no terminara de arrancar del todo. A veces se dio a través de un mecanismo, como pudo haber ocurrido ya en los años 60 con lo que fue el documento de San Miguel, que es esto, un impulso a la renovación, generalmente expresado en un documento, puede ser San Miguel, puede ser Iglesia y Comunidad Nacional, puede ser líneas pastorales, navega mal adentro, impulso a la renovación, implementación parcial o defectuosa, resistencia al cambio, abandono u olvido de esa especie de impulso renovador. Creo que esta es una constante que uno podría rastrear, historiar y documentar, por lo menos desde la implementación del concilio en adelante entre nosotros. Personalmente pienso como apuesta, que no es solo de la Iglesia argentina, es de la Iglesia universal, el haber puesto a la Iglesia en una especie de sínodo permanente, por decir así, ¿no? No hay diócesis con la que este año no me haya vinculado de una u otra manera que no esté haciendo su camino sinodal. Y a su vez participando del momento latinoamericano del sínodo mundial y a la vez apuntando al sínodo mundial. Entonces, por ahí a veces mi temor es que una palabra tan fuerte como sínodo, de hecho es uno de los nombres del concilio, el sínodo, pero sobre todo es una de las prácticas más antiguas atestiguadas en la historia de la Iglesia, y casi diríamos que en la Iglesia antigua que no hubiera sínodos casi en forma permanente era inexplicable, diríamos, ¿no? De hecho, hay un sínodo regional que hoy lo hemos reconocido, que en su momento fue reconocido como concilio universal, como es el concilio de Constantinopla. Digo, para hablar de la densidad y la importancia del tema de lo sinodal. Me gustaría pensar que la fuerte apuesta al camino sinodal en las diócesis, en los países, en los continentes, a nivel mundial, pueda en algún sentido sacudirnos de una modorra donde la Iglesia quedó un poco como desentonada, incluso con la cuestión de la cultura contemporánea, que fue uno de los grandes objetivos del concilio, ¿no? Ponernos en sintonía de diálogo y de escucha del hombre y las mujeres de hoy, sobre todo de los pobres, como comenzaba la Gaudium et Spes, ¿no? Entonces, no me animo a hacer muchas profecías sobre el futuro, me animo como a arrimar una esperanza vinculada a, quiero decir, a decisiones concretas que la Iglesia toma, ¿no? Digo, para no caer en el mero espiritualismo, decir, bueno, un día el Espíritu Santo, o sea, digo sí, pero también es verdad que si hubo que esperar al Concilio Vaticano II para que el Espíritu Santo mueva algunas cosas, Josefina decía que la Iglesia estaba atrasada 500 o 1000 años. Quiere decir que también el Espíritu puede no ser escuchado, ¿no? Por eso el Apocalipsis hablaba de lo que el Espíritu decía a las iglesias. ¿Cómo se revive permanentemente esta escucha? Si no es sintiéndonos como una comunidad
que camina juntos, a eso apuntan los caminos sinodales, y que por lo tanto escucha el tiempo que nos toca vivir y cómo ese tiempo late en las propias comunidades. Se me ocurre eso, diría. Gracias, sí, doy fe, estuve en el trabajo nacional del sínodo y doy fe que todos más o menos están en ese camino y bueno, eso da mucha esperanza. Monseñor, quería preguntarle si usted habló de Juan 23 y su gran renovación, si nosotros, salvadas las distancias y los contextos, ¿no?, que siempre son diversos y hacen únicas las figuras, ¿podríamos comparar la novedad del pontificado de Juan 23 con la novedad del pontificado de Francisco o no? ¿O es totalmente impropia esa comparación? No, yo no, a mí no me gusta, sinceramente no me gusta hacer comparaciones de los papas, porque creo que cada uno tiene su riqueza. Por ejemplo, durante todo mi episcopado, el papa que fue para mí una maravilla fue Juan Pablo II, ¿no es cierto? Es decir, y cada papa aportó su propia riqueza, entonces me parece que no está bien hacer comparaciones entre uno y otro, ¿no? Francisco lo está haciendo muy bien, creo que interpreta muy bien los tiempos que nos toca vivir en el orden universal, está realmente haciendo cambios muy fuertes y está actualizando mucho la misión de la Iglesia, pero cada uno de los papas en su tiempo también lo hizo, ¿no? Pablo VI, por ejemplo, fue un papa extraordinario, y él realmente tuvo que sufrir porque, según ustedes que son teólogos y saben más que yo de esto, entiendo que si todos los concilios tuvieron épocas postconciliares difíciles, inmediatamente después de los concilios siempre se vivieron épocas postconciliares difíciles. Bueno, Pablo VI tuvo que vivir ese tiempo, tan es así que él llegó un momento determinado, dijo, el humo de Satanás se está mezclando, está entrando dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, el postconcilio fue difícil, muchas decepciones de sacerdotes, alguna decepción de algún obispo, es decir, eran golpes fuertes para un hombre como Pablo VI. Y viene después Juan Pablo II, y bueno, trae todo un bagaje. Fíjense, un hombre que tuvo que convivir todo su episcopado y su sacerdocio con el comunismo. Y tienen que asumir, eso fue impresionante, que la Iglesia elige un papa, pues lo pasé rápido a Juan Pablo I, porque duró poco tiempo, pero tiene que elegir un papa que ha tenido toda una convivencia con una visión marxista, y es de golpe papa en la Iglesia. Bueno, es una riqueza impresionante para la vida eclesial, ¿no es cierto? Ratzinger, con su visión teológica, yo estuve leyendo ahora hace poquito algún trabajo de él, y que me pareció hasta profético, y por supuesto Francisco, que está llevando la Iglesia con una visión muy latinoamericana, es decir, con Francisco entra Latinoamérica en el papado. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Fíjense que la llegada de Francisco al papado es después de Aparecida, y además por su actuación en Aparecida es que él llega a tener la visión general de los distintos cardenales para que lo elijan papa, ¿no? Entonces es importantísimo que de golpe en Roma entra América Latina con Bergoglio, ¿no es cierto? Entonces yo digo, cada papa tiene su misión que cumplir, y yo digo, no por nada han sido santos todos estos papas, ¿no? Hasta Ratzinger está vivo, así que no puede ser santo todavía, no sé si lo será, pero Pablo VI, Juan Pablo II y Juan XXIII son santos. Es decir, a mí me parece, además, que el momento actual es muy desafiante, y sería tema para otra charla, ¿no? Porque evidentemente todo el tema de la pandemia ha sido fuertísimo, nos ha golpeado muchísimo a la Iglesia, y estamos viviendo un tiempo post-pandemia que me parece que es muy interesante de analizar. Vos lo sabés muy bien porque estás trabajando en el tema de la sinodalidad, y creo que en esta dimensión de sinodalidad va a aparecer muy fuerte lo que estamos viviendo en este momento post-pandemia, ¿no?
Tal cual. Bueno, yo les agradezco mucho, pero estamos un poquito sobre la hora, pero antes de despedirnos quisiera que, bueno, que cada uno de ustedes nos hiciera una reflexión, si desean hacerla o decir algo que haya quedado en el tintero o que quieran aportar a esta reflexión, en el orden que gusten. Rápidamente yo digo esto, el concilio todavía no se ha terminado de vivir. Esto es lo que a mí me parece, ha sido una riqueza tan, pero tan extraordinaria, que todavía la Iglesia está viviendo y tratando de aplicar y de interpretar y de interiorizar todo lo que significa el concilio. Y me parece fundamental, algo que no me ha dicho, una Iglesia para ir adelante tiene fundamentalmente que basarse en la palabra de Dios, y tenemos que fortalecernos mucho en la espiritualidad. En la medida que nos fortalejamos en la espiritualidad, en la unión con Jesucristo directa, una unión contemplativa con Jesucristo, vamos a encontrar mucho más claramente los caminos de la misión que nos toca cumplir en este tiempo. Muchas gracias, Monseñor. Yo siguiendo un poquito con Monseñor, siento mucho que estamos a veces en la iglesia un poco pelagianos, es decir, insistiendo más en la tarea que tenemos que hacer que en el don maravilloso, sobreabundante que vivimos. Y eso lo hacemos sobre todo en los sacramentos y sobre todo, como dijo Jorge, en la Eucaristía. Creo que la iglesia tiene que meter más a los bautizados en la Eucaristía, quizá de otra manera, no sé, pero vivimos del don, es una maravilla. Entonces eso nos quita ansiedad y nos da alegría, y lo que el mundo más necesita es alegría. Y bueno, muchas gracias, me han aportado muchísimo, tanto Jorge como Oscar. Y vos también, Marcela, gracias. Gracias a vos, José. No, algo muy breve nada más. A mí me gusta usar una expresión, ¿no? Viene de otra época de la educación, no de ahora, ¿no? Cuando uno empezaba a escribir y hacía los palotes, ¿no? O sea, esa especie de permanente ensayo hasta dar con las letras, diríamos, ¿no? Yo me gusta decir que tenemos que recorrer todavía los palotes del concilio, seguir intentándolo, sin negar lo del don que decía Josefina. Me pongo un poquito así en la cosa del hacer, ¿no? De lo que debe ser la práctica de la iglesia. No hay una iglesia que exista por afuera de lo que hacemos como iglesia. Puede ser muy lindo hablar de ideales y decir cosas, pero el tema es la permanente revisión de nuestra praxis. Y por eso digo esto de recorrer los palotes del concilio, aprendiendo lo vivido, recuperando lo perdido, rescatando lo descartado, confirmando lo auténticamente renovado, profundizando lo evangélicamente conquistado, y empezando por todas partes. Uno dice, ¿por dónde empezar? Y yo digo, no hay otra forma de hacer la iglesia que empezar por todas partes y con un todos cada vez más amplio y cada vez más numeroso, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto solamente unas palabras de un tema que como tal es inmenso, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo a los tres que aceptaron esta invitación hace ya unos cuantos meses, que lo reagendamos y que se toman el tiempo a esta altura del año de encargarnos estas reflexiones. Y bueno, yo creo que todos nos quedamos inspirados y pensando, y también las personas que van a escuchar esto después. Juan, bienvenido, que no lo saludé. Gracias. Y a Eduardo también, bienvenido, que no lo veo en imagen, pero también lo saludo. Y Juan, por esas cosas de la virtualidad, en un momento yo me caí de la conexión y usted ha quedado como anfitrión. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Sí, por eso llegué tarde, porque tenía reunión de la coalición, que es una cosa que organizó Guillermina Tiramonti, de supuestamente expertos en educación. Ah, qué importante. Bueno, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que nuestros palotes empiecen a transformar despacito en letras y palabras, ¿no? Bueno, y Así Juan es. debe tener por ahí abajo un botón que dice suspender la grabación, fíjese en la barra de abajo, y con eso ya después nuestros amigos la recogen. Ok. Perfecto. Entonces ahí si suspende la grabación ya estamos. Bueno, Chao. muchas